Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Tenía a mis hijos muy chicos, iba a hacer los mandados, volvía, escuchaba lo que pasaba, nada más. Otra cosa no. ¿Y no te enteraste de alguien de por acá del barrio, cerca, que le hayan hecho eso de secuestrarlo o entrar a la casa? No, por este lado no, gracias a Dios no pasó nada por este lado. Eran otros lugares, más bien para capital o otras provincias. Como dijo el abuelo, viste, que hacían canciones con protesta y a eso los amenazaban, hija. Y por eso iban al país, iban hasta que terminó la dictadura, se fueron. Así que yo me enteraba, a veces ni televisión tenía, así que me enteraba a veces por la radio. Escuché que el hombre en el 73 tenía que irse porque les pusieron una bomba en la casa, casi la mataron a la nenita. Y en el 73 él se fue al Paraguay porque los amenazaban, estaban amenazados de muerte. Se mudaron de acá para ir a vivir para allá. Y después en el 83 volvieron porque ya había pasado eso. Así que, y además a mucha gente los amenazaron, iban y les sacaban de la casa porque se les ocurría a ellos, secuestraban los chicos y había mucha gente que mataron ese año, mucha gente que mataron. Así que, ¿qué va a hacer? Al abuelo decirle ahora que te diga. En Triángulo Bernal. Nos revisaron, nos tomaron los documentos, el que no estaba en ese momento con los documentos lo bajaba y los llevaba, ¿no? Bueno, de ahí para adelante, de la empresa nos dijeron que para no correr peligro nos despedían, mira cómo el asunto. En mediano del 73 me despidieron por el problema, para no tener problemas con nadie, la familia. 73 conseguí un trabajo, ahí donde empecé con el problema de ellos, de los militares. Te bajaban de los colectivos, te revisaban todo, lo que tenían en la bolsa, llevabas 2, 3 leches en el paquete, te lo rompían, te lo tiraban, a veces cambiaba de línea de cultivo, me hacían lo mismo, te revisaban, te pateaban las piernas, porque tenía un zapato medio raro, te lo pisaban y se iban ellos tranquilamente. Bueno, ese fue el petizo morochito ese que me decía que yo tenía un forcejín como los militares, se bajó y me pegó un pisotón, vino otro, también hizo lo mismo, como yo tenía el forcejín punta de acero y era de trabajo, se dieron cuenta que no era de cosas, voy a decir, la empresa techina era un forcejín para proteger de las quemaduras, soldaduras, cortes de sopletes, todas esas cosas. Tenía 11 años cuando fue lo del golpe de 1976 y mucho no me podía dar cuenta de la situación, si bien era muy común que en el colegio todos los días teníamos que salir por una cosa o por la otra porque había amenazas de bomba, pero en realidad viví un poco ajena directamente a la situación. Sí escuché relatos de mi mamá, que ella trabajaba en una fábrica enfrente de la Policía Federal, en la misma cuadra donde estaba Coordinación de la Policía Federal. Ella trabajaba en el turno tarde de una fábrica en la que hacían trajes y se escuchaban comúnmente ruidos, o sea, gritos de chicas, de personas. Y ella siempre daba a entender de como que todos sabían qué era, pero nadie decía nada por miedo. Era muy común cuando ella salía a las 10 de la noche que hubiesen cortado la luz de todas las cuadras, imagínate en Capital, en la avenida Belgrano, donde está la Policía Federal,
y vos pasabas, dice, caminando y salían los militares o la policía y te paraba con ametralladoras y te preguntaba de dónde ibas o venías, y eso hacía que vivieras con temor. Pero como te digo, es algo más que nada que yo oí de ellos. Sí, también me acuerdo y tengo presente que ella tenía unas fotos de Eva Perón. Se destruyó todo porque no había que tener nada, nada que reflejara que tuvieses alguna relación con el partido que habían sacado. Mucho tiempo después, cuando ya tenía 16 años o 17, empecé a tomar conciencia de lo que había pasado. Creo que muchas personas como yo empezamos a tomar conciencia de lo que pasaba. En mi caso creo que quizás era por la edad, pero había mucha gente también que era grande y también vivía alejada de la realidad, y otra tanta que vivía asustada y con temor. El video está realizado por Bárbara Mariel Pantano de Marco y Maitena de Guzmán. Ellos eran los buenos y los otros eran los malos, y había de los dos lados, pero a ellos se les pasó la mano, mataron gente sin tener por qué. Si estaban en algo lo hubieran enjuiciado, pero cada uno combate de una forma diferente. Yo ahora lo veo completamente diferente. Vos podías salir a la calle en esa época, pero sin saber lo que estaban haciendo. Económicamente, de ahí en adelante no pudimos salir nunca más a flote, porque después vino el Rodrigazo, que fue en el 75, que el tío se queda sin trabajo, tengo a mi segundo hijo. Económicamente lo peor de lo peor, porque no teníamos para comer, había noche. Menos mal que nosotros no alquilábamos, era nuestra casa. Pero después dentro de la dictadura del 74 para arriba, económicamente nos diezmó a nosotros. Nunca más pudimos hacer nada, nunca más pudimos levantar cabeza, hasta que llegó Alfonsín y ahí nos trajo la paz para todos, ¿no? Y nos enteramos, la gente común, nos enteramos de lo que realmente pasaba en el país. El nunca más es nunca más. Sean 30.000, 100.000, uno. No tiene por qué haber desaparecido la gente. Ni esos chicos que desaparecieron, ni haber hecho las crueldades que se hicieron. Y estaban todos metidos, que la iglesia ocultaba, porque la televisión ocultaba realmente lo que estaba pasando. Y sigue pasando que se oculta la verdad de las cosas. Estamos de vuelta, logramos después de tantos años tener una democracia, y bueno, cada cual tendría que darse cuenta de lo que nos ha pasado durante tantos años. La juventud tiene la fuerza para sacar el país adelante, si quiere. Cuando nos casamos, que no se pudo poner la marcha anunciada, no nos dejaron dar un beso. Te tenías que agarrar las manos en la iglesia. No te dejaban, ¿viste? Y había un montón de cosas. La gente dice, pero cuando estaban los militares vivíamos en paz. Pero porque no sabíamos lo que estaban haciendo. La iglesia estaba metida, todos estaban metidos, porque ellos bautizaban los aviones que después tiraban la gente. Y yo lo sé personalmente porque tengo una persona que estaba en los helicópteros y sabemos perfectamente que los tiraban. Todo eso, vos decís, bueno, estaban metidos porque era política. Vos imagínate, eran los ideales de ellos. La mamá de esa chica, que estaban los montoneros, los que hacían lío, había ido conmigo, tomó la comunión conmigo en la otra cuadra de mi casa. Cada un día vino la policía, la sacó, ¿viste? Que nadie entendía, solo la gente que estaba en política, que sí sabía qué era lo que pasaba. La Isabel de Perón no sabía ni cómo se llamaba, porque la manejaba un secretario que tenía que se llamaba López Rega, y era el Papa Negro. El que es de mi época se va a acordar. Termina casándose con la Isabelita y se va a España, y ahí se instala en Puerta de Hierro. Y él desde allá, con el López Rega, manejaba la política de Argentina. Y acá aparecieron los montoneros. Y ahí yo tenía mis hijos chicos que iban a la escuela primaria, la 23, y al lado de la 23 había un centro de estos montoneros que se metían en la escuela, porque la escuela de día era una escuela primaria y a la noche era una escuela secundaria. Entonces, claro, había chicos más grandes. Y los tipos se pasaban por atrás de la escuela y alborotaban a los alumnos.
atentados contra la escuela y todo. Nos llamaban de la escuela que fuéramos a buscar los chicos a la vereda del frente porque los habían sacado a todos, porque era peligroso, porque tipo tenían bombas, de todo. Y estaban en el chalet de al lado. No, lo viví mal, sí, muy mal. Y después ya Dani era un poco más grande, tendría 14 años, no mucho más, y jugaba al rugby. Y si no, jugaban al fútbol acá de los curas, ¿no? Y él tenía un amigo que vive derecho a Sapiola cruzando la vía, del otro lado. Y bueno, iba caminando para allá y lo cazó la policía, lo quería llevar preso porque iba por la calle. Y él dice, no, si yo vivo acá a la vuelta. Y al final los convenció a los canas y lo dejaron venir a mi casa. Pero si no, no lo dejaban venir. Te lo hacen desaparecer y ni te enteraste. Y después te cuento todo porque esa época era difícil, ¿eh? Después ellos jugaban en la escuela, eran del rugby, del normal. Tenían el partido contra el Nacional, que era el gran partido. Entonces el instructor les hacía hacer una concentración el día anterior. Y cuando estaban en la concentración en Quilmes, cayó la policía y los llevó a todos presos, a todos los chicos. Y a mí me llama una profesora que era compañera mía en la escuela de comercio, cuyo hijo era compañero del mío, y me dice, Elsa, dice, la policía se llevó a los chicos. ¿Y dónde están? En la comisaría primera de Quilmes. Yo me quería morir, porque no sabés ni qué hacer, Bueno, y yo estaba con Laura, y vivía Laura, y mi marido no estaba, mi marido estaba de viaje. Me cambié, me fui a la comisaría, quise hablar con el comisario, yo ya era abogada, entonces más o menos, te daban un poco más de bola. Hablé con el comisario y le dije, yo quiero ver a mi hijo acá, donde lo tienen, quiero ver dónde está y qué hace. Yo tenía miedo que los torturaran, qué sé yo, si hablaba de todo. Y bueno, me lo dejaron ver y después cuando éramos varios padres que estábamos ahí, nos permitieron que les compráramos una pizza a los chicos, porque tenían hambre. Hice toda la noche en la comisaría, porque hasta que no venía el comisario no dejaban volver. Y los padres nos quedamos toda la noche ahí parados. Y enfrente vivía otro colega, el doctor Picasso, que vivía frente a la comisaría, y él desde la casa nos servía café. Toda la noche nos pasamos. Así que la viví mal. Mi marido tenía miedo porque donde él estaba, que era la Fundación Bariloche, estaba relacionada con la Universidad de Bahía Blanca y había mucha gente que había ido presa, muchos presos había, profesores. Y me acuerdo que una vez Juan Carlos tenía tanto miedo que te venían y te allanaban la casa, que cerramos toda la casa con 2 llaves, qué sé yo, pero no zafamos, ahí no nos vinieron a buscar, pero fue feo, sí. Muy feo. Y Los Montoneros fue una organización que venía inspirada en el Che Guevara y toda la línea izquierdista de Cuba, con mucha difusión y mucha influencia entre los jóvenes. Y como el Che Guevara fue un personaje muy especial, un tipo, no sé si conoces la historia del Che Guevara, él era de familia muy acomodada de Córdoba, sus padres eran profesionales y él era médico y muy sensible a todo lo social. Entonces, bueno, leyó y aprendió y le gustó toda la teoría marxista, que era la que aplicaba Castro en Cuba, y se fue a Cuba y trabajó con Fidel Castro. Muy inteligente, muy inteligente. Tan inteligente que el propio Fidel Castro, como pudo, se lo sacó de encima, ¿eh?